Hola, buenas. Hoy tenemos con nosotros el Mercedes-Benz CLS Shooting Brake. Aquí tenemos la llave. Así que vamos a empezar. En esta ocasión tenemos el 350 4MATIC o tracción en las 4 ruedas. Y el Shooting Brake es la versión entre familiar y berlina que tiene Mercedes. Ese acabado que veis semicortado. Para este Mercedes CLS Shooting Brake, quiero agradecerle al Grupo Louzao, grupo oficial distribuidor de Mercedes en toda Galicia, por darme la oportunidad de traeros este exclusivo coche al canal. Como veis es bastante grande. En la versión berlina tenemos 4,93 y en la versión Shooting Brake, que es esta, tenemos 4,95 de largo. Por 1,41 de alto es un coche bastante bajito para la media de los coches de este tamaño y tenemos 2,075 entre espejo y espejo. No es un coche demasiado ancho, es un coche que al ser tan bajito aparenta mucho más ancho y mucho más grande de lo que es. Con respecto a la entrada, una cosa de las que más me gustan de este tipo de coches es que no tienen marco. La apertura me parece mucho más elegante, mucho más bonita y el acceso bastante grande. Tenemos una puerta con un acceso grande y con respecto al interior es una sensación curiosa porque vamos muy abajo, como veis estamos bastante abajo y tenemos un salpicadero muy alto. Al igual que el salpicadero, las puertas, tanto la delantera como la trasera, yendo en una posición normal, nos queda bastante alto. Es curiosa la sensación de este coche. Es una sensación entre ir arropado, ir seguro, pero bueno, cómodo por todas las partes, una volante de regulación eléctrica y asientos de regulación eléctrica con memorias. Si lo alejamos de todo y lo ponemos lo más abajo posible, tendríamos esta configuración, como veis, una configuración muy amplia para personas bastante amplias. Con respecto a altura, no es un coche tan alto, ya que es un coche muy bajito, no es un coche tan alto como podría aparentar. Tenemos una altura más o menos de medio palmo, sabiendo que mide unos 75, hacer vuestros cálculos. No es un coche del todo alto, pero sí que es un coche muy cómodo. Pero bueno, vamos a ponerlo hacia adelante, que sería más o menos por ahí, y si lo subimos tendríamos un poquito más hacia arriba, pero esto sería el espacio más cercano. Si os fijáis, en el reposacabezas lo podemos subir o lo podemos bajar eléctricamente también. A medida que lo vamos alejando, también se nos va bajando para ir acomodándose a la distancia que le tengamos. Si lo queréis subir de todo para no tener una posición tan baja en la ventanilla, como veis, la posición es un poco más alta, más o menos me quedaría aproximadamente un dedo para llegar al techo. También recalcar que tenemos techo de cristal, lo que nos baja un par de centímetros con respecto al techo normal. Pero bueno, como veis, la regulación tanto de volante como de asientos, eléctrica, asientos muy cómodos, bastante blanditos, de un cuero muy bueno, cuero liso en los laterales y cuero microperforado en la parte central, tanto para la calefacción como para la ventilación, que ahora os enseñaré. Vamos a dejarlo en una posición cómoda, normal para una persona de 1,75 para ver detrás después qué tamaño nos quedaría. Tenemos equipamiento AMG, como veis, llantas AMG, discos ventilados en la parte delantera. Y como pudisteis ver, el interior muy amplio, muy grande, y que la puerta tenga las ventanillas sin marco me parece algo muy interesante. Tenemos la opción de que si dejamos el botón de abrir pulsado mirando hacia el cuadradito que tenemos en la maneta, se abrirán las 4 ventanillas. Lo mismo para cerrar, pero no si apuntamos hacia otro lado, ¿vale? Si apuntamos hacia otro lado, como veis, tenemos que apuntar hacia el cuadradito de la manilla. ¿Vale? Y así se cerrarían todas las ventanillas. Y como os he comentado, tenemos cuero microperforado en la parte central, reposacabezas eléctrico, asiento totalmente eléctrico, como veis, parece una butaca de
de salón muy cómoda y el interior como veis, el interior muy elegante. Con respecto a la llave, es la llave de siempre de Mercedes, cerrar, abrir y desbloquear automáticamente el portón trasero, o sea, apertura automática del portón trasero. Vamos a ponerla en su sitio. Y vamos a encender la electrónica. Como veis, la puerta es sin marco, pero la puerta es muy alta. Entonces, cuando entramos, tenemos la altura del coche bastante alta. Las molduras de madera se pueden combinar con varias molduras diferentes, de varios colores diferentes, tanto en madera como en aluminio. Todo el inferior de las molduras, si os fijáis, están iluminadas. Se puede cambiar el tono de la iluminación en el sistema multimedia y todo a lo largo, ¿vale? Si os fijáis, por esa zona de ahí también lo tendríamos iluminado. Volante, cuero liso, cuero micro perforado, levas detrás del volante, botonera para la pantalla central y botonera para el sistema multimedia. Elevanunas eléctricos, retrovisores exteriores, todo eléctrico, memorias, bloqueo, desbloqueo, tiradores también con iluminación. Si nos venimos a la parte izquierda, tenemos freno de mano, ¿vale? Como en todos los Mercedes, iluminación, tenemos posición, luces normales, de antinieblas, luces largas y 4 intermitentes. Tomas de ventilación. La parte superior del cuadro es de cuero acolchado. Partronic delantero. El trasero lo tendríamos en el retrovisor, en la parte superior del techo. Intermitentes, limpia parabrisas, como os comenté, levas, y con respecto a la botonera podemos navegar a través de la pantalla, ¿vale? De adelante hacia atrás. Pero bueno, tanto la pantalla como el sistema multimedia os lo voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Os voy a dejar un link para que podáis ver en profundidad, como os decía, tanto la pantalla como el sistema multimedia. Pero bueno, resumido, tenemos viaje, navegación, audio, ajustes, ¿vale? Más o menos os podéis hacer una idea. Si nos venimos a la parte central, un reloj analógico muy elegante, tomas de ventilación, pantalla de 20 centímetros de longitud, una pantalla muy grande, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo se ve la pantalla.
Pero bueno, eso ya os lo he enseñado, tanto la botonera como la pantalla y todas sus funciones, en el link de la descripción. Tenemos calefacción de los sillones, ventilación. Tenemos un botón para bajar los reposacabezas traseros. Si estuvieran subidos y lo pulsáramos, se bajarían. 4 intermitentes, modo eco, Partronic y tanto ventilación como calefacción del asiento del acompañante. Clima bizona, temperatura, modo automático, recirculación del aire, desempañamiento delantero, el botón para la climatización con el coche apagado, aire acondicionado, desempañamiento trasero, los diferentes flujos de aire, potencia, las diferentes zonas. El botón de zona lo que nos convierte es el coche en un clima monozona. Si lo pulsamos, clima bizona, o si lo tenemos en monozona y giramos el derecho, se nos desactiva el monozona. Cenicero, toma de 12 voltios. Portaobjetos con la base de goma. Y ahí tenemos la botonera para el sistema multimedia que ya os he enseñado en el vídeo. Si pulsamos el botón, se apagaría la pantalla, pero el sistema multimedia seguiría funcionando. Si tuviéramos reproduciendo algún CD, algún USB o la radio, seguiría funcionando. Aquí tenemos los diferentes modos: modo Sport, modo ecológico y modo manual. Son los diferentes modos que nos van a cambiar el comportamiento tanto del coche como de pedales, volante. Vale, esto nos va a modificar un poquillo el coche dependiendo de qué tipo de conducción queramos. Suspensión, si la queremos en Comfort o la queremos en Sport. Y por último, el botón para bajar la suspensión del coche. Not the one you keep thinking of. Open your eyes, take a look, let 'em in. Si continuamos hacia atrás, tenemos un botón que nos abrirá las dos, o si tuviéramos en cualquier momento presionada una, solo nos abriría una, ¿vale? Y en el interior tendríamos dos USBs para conectarlo al sistema multimedia y el interior todo en terciopelo. Parte superior, iluminación trasera, iluminación con las puertas abiertas, iluminación delantera, luces de lectura que tenemos en la parte inferior del retrovisor, desactivación de la alarma para los ganchos de remolque, y aquí tenemos el techo que lo podemos o bien abrir o abrir de todo. Pero bueno, lo podemos cerrar. Y si quisiéramos, podríamos cerrar la cortina para tener menos entradas de luz. Botón de llamada de emergencia. Detrás del retrovisor tenemos las cámaras de asistencia, asistencias de frenada, asistencias de conducción, ¿vale? Todos esos dispositivos de seguridad los tendríamos en la cámara posterior. Pero bueno, vamos a ver cómo suena.
Y como veis es un sonido muy suave, muy sutil, prácticamente parece que no lo tenemos encendido. Hace muy poquito ruido, vibra muy poco. De los coches que menos rumorosidad interior tiene, yo me esperaba un poquito más de ruido debido al motor, pero no nos hace prácticamente ruido. Pero bueno, nos vamos a ir a las plazas traseras para ver qué espacio tenemos atrás. En cuanto a la puerta trasera, también es una puerta amplia y sin marco, pero lo curioso es que, a pesar de ser sin marco, tenemos un cristal fijo en la parte trasera. Lo bueno de los shooting brakes, de este tipo de coches con este acabado semifamiliares, es que el acceso a las plazas traseras, como veis, es más grande. En cuanto a la berlina, cortaría y tendríamos el pilar un poco más en el medio, lo que nos dificultaría un poco el acceso, pero aún así teniendo un acceso muy grande. Pero cuando entramos en las plazas traseras, nos damos cuenta de que tenemos mucho espacio. Que como veis, tanto en altura como en distancia, como os decía, tenemos espacio suficiente para ir muy cómodos en este coche. Al igual que en las plazas delanteras, como os decía, en las plazas traseras tenemos una puerta bastante alta y un pilar superior bastante bajo, para darnos la sensación de seguridad, de ir arropados en un coche cómodo. Laterales en cuero acolchado, todo de muy buena calidad. También tenemos cuero en los asientos traseros, un cuero de muy buena calidad y son bastante cómodos, como veis son bastante acolchados y bastante blanditos. En la parte trasera del sillón delantero tenemos las ventilaciones para la refrigeración del sillón delantero y en cuanto a altura, mi cabeza apoyada en el reposacabezas, gracias a que es el shooting brake tenemos un palmo de distancia para llegar arriba. No sería lo mismo en la berlina, que ya la veremos en un futuro. Si bajamos el reposabrazos, es un reposabrazos mullido, de cuero y muy cómodo. La postura en este coche, la verdad es que es muy cómoda, ya que se acomoda muy bien nuestro cuerpo al contorno del sillón trasero. Y como os comentaba, la puerta trasera, si os fijáis, es muy grande y el acceso trasero, gracias a que tenemos el pilar bastante alto, tenemos un acceso bastante amplio a las plazas traseras. El cuadro me parece muy bonito, cómo lo han reformado, cómo lo han remodelado. Las salidas de aire de la ventilación de los asientos, como os comentaba. Y aquí tendríamos la tercera zona de climatización. Es decir, tendríamos dos zonas en la parte delantera y tendríamos una independiente trasera para tenerlo tanto a la potencia como a la temperatura que nosotros querríamos. Cenicero, toma de 12 voltios. Un espacio y, como os decía, como veis tenemos bastante espacio para jugar con los pies. Tenemos unas pantallas que son accesorios para las plazas traseras, reposabrazos, con portaobjetos y con doble portabebida. Tenemos anclajes Isofix en las plazas traseras, como veis. Y como veis, ese es el acabado shooting brake que os comentaba, ¿vale? No es ni un familiar, es decir, con un corte alto y luego bajo, tampoco es una berlina con culo, ¿vale? Es un acabado a medias. Y como pudisteis ver, podemos abrir el portón trasero tanto por la puerta delantera, que tenemos el botón, como a través del mando, como a través del botón que tenemos en la parte inferior del portón. Tenemos cortina
y como veis tenemos muchísimo espacio. Tenemos un montón de accesorios para tener ciertos tipos de carga, para el maletero e incluso la base podemos pedirla en madera. Parte inferior con el kit antipinchazos, herramientas, triángulos. Si queremos abatir los asientos es muy sencillo, no hay que ir a las plazas delanteras para nada. Tenemos las palancas en el lateral, que simplemente tiramos de ello y ya se desplazan los sillones hacia adelante. De esta manera. Y como veis nos quedaría este espacio. Es un espacio muy grande, tanto de carga como de capacidad. Como veis, gracias a que la puerta es prácticamente toda la parte trasera, tenemos un acceso muy cómodo a la carga. Como podéis ver, se monta y se abaten los asientos de una manera muy sencilla. Para cerrar el portón, muy fácil. Pulsamos el botón y se cierra automáticamente. En la plaza del acompañante también tenemos las mismas regulaciones eléctricas y las memorias. La guantera. Ahí podéis ver la iluminación por la parte inferior. El CLS dispone de dos motorizaciones en diésel y dos en gasolina. Empezando por los diésel, uno de los cambios con respecto a 2015 es que se cambian las nomenclaturas CDI y Blue Efficiency por una B, llamándose así el CLS 250D, un motor 2200 cm3 con 204 caballos, y el CLS 350AD, con un motor 3.0 de 258 caballos. Ambos disponibles o en tracción trasera o integral a las 4 ruedas Formatic. Los consumos varían entre un 4,6 y un 6,4 litros de media. Y en los gasolina disponemos del CLS 400, un motor 3500 cm3 de 333 caballos, que al igual que los dos anteriores, o bien tracción trasera o Formatic a las 4 ruedas, y por último dos variantes en AMG, siendo el CLS 63 Formatic un motor 5.5 de 557 caballos y el CLS 63S Formatic la misma cilindrada, pero aumentando la potencia hasta 585 caballos, donde los consumos varían entre un 7,2 y 10,8 litros de media cada 100 kilómetros. Y eso ha sido todo sobre el Mercedes CLS Shooting Brake. Como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!